A veces, las batallas más grandes no se libran en campos de guerra, ni en las salas de juntas de los rascacielos. A veces, se libran en el silencio de un taller, bajo el capó de un coche imposible. Y si la clave para resolver un misterio que humilló a los mejores mecánicos del país estuviera en las manos de una niña a la que nadie se molestó en mirar, esta no es una historia sobre coches. Es una historia sobre la arrogancia, sobre la sabiduría silenciosa y sobre cómo la verdad más simple es, menudo, la más difícil de ver. Prepárense para una historia de grasa, lógica y orgullo. Les prometo que al final no solo creerán en el talento inesperado, sino que querrán escuchar con más atención los motores de sus propias vidas y las voces que el mundo insiste en ignorar. Y como este es el comienzo de nuestro viaje, quiero hacerles una invitación. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí, y nuestro primer gran sueño es alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Si esta historia ya te atrapó, considera unirte a nuestra familia. Tu suscripción es el motor que nos impulsa a seguir creando. Y por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué país o ciudad nos acompañas. Ahora sí, abramos el capó de esta increíble historia. El taller de la concesionaria Velocidad Pura no era un lugar común, era un laboratorio, un espacio impecable con suelos de resina epoxi blanca, elevadores hidráulicos que se movían con un siseo silencioso y bahías de trabajo tan limpias que se podía comer en ellas. Aquí no olía a grasa rancia, sino a una mezcla de productos de limpieza con aroma a cítricos y el olor casi quirúrgico de los aceites sintéticos de alta gama. Este era el dominio de los coches de lujo, un templo donde máquinas de cientos de miles de dólares eran atendidas por técnicos con uniformes impolutos y tablets de diagnóstico más potentes que un ordenador portátil medio. Y en este universo de precisión y riqueza se movía una figura silenciosa y completamente invisible para sus habitantes, Luna. Cada tarde, después de la escuela, Luna acompañaba a su madre, Sofía, la jefa del equipo de limpieza de la concesionaria. Sofía era una mujer de una dignidad silenciosa, cuyo trabajo consistía en mantener el espejismo de perfección del lugar. Pulía los suelos hasta que reflejaban las luces LED del techo, limpiaba las huellas dactilares de los cristales de las oficinas de los gerentes y se aseguraba de que no hubiera ni una mota de polvo en los lujosos coches de la sala de exposición. Su mayor preocupación era que su hija, Luna, no rompiera ese espejismo. «Quédate en tu rincón, mi amor», le susurraba cada día. «No toques nada, no molestes a los señores». Y Luna obedecía. Su rincón era una pequeña sala de descanso para el personal de limpieza, un espacio humilde con una mesa y 2 sillas. Pero para Luna, ese rincón era el mejor palco del mundo. Desde allí, observaba, mientras los otros niños de su edad estarían jugando o viendo dibujos animados en su tablet. Luna la usaba para conectarse a la red Wi-Fi de invitados y devorar foros de ingeniería automotriz, descargar manuales de servicio de coches que nunca podría permitirse y ver tutoriales de diagnóstico de youtubers alemanes que no entendía verbalmente, pero cuyo lenguaje visual de circuitos y sensores era para ella una segunda lengua. Su mente autista no veía el taller como un lugar de trabajo. Lo veía como un ecosistema fascinante de sistemas interconectados. El ritmo de las llaves de impacto, neumáticas, era un patrón rítmico. El baile de los datos en las pantallas de los escáneres de diagnóstico era una sinfonía de información. Los mecánicos, hombres orgullosos de su formación en marcas de lujo, pasaban a su lado sin verla. Hablaban por teléfono sobre fallos intermitentes en el bus CAN o problemas con el sensor de masa de aire, completamente ajenos a que la niña sentada en el rincón no solo entendía cada palabra, sino que en su mente ya estaba formulando hipótesis, conectando sus palabras
con los esquemas eléctricos que había visto en línea. Era la genio del paño de limpieza, una mente brillante oculta a plena vista, protegida por el manto de la invisibilidad social que le otorgaba ser solo la hija de la faxineira. Y en ese taller lleno de expertos estaba a punto de aparecer un problema que pondría a prueba los límites de su conocimiento y la ceguera de su arrogancia. El fantasma llegó un martes por la tarde sobre una grúa de plataforma. Era un sedán deportivo alemán, un Audi de última generación, de un color azul medianoche tan profundo que parecía absorber la luz. Era una máquina preciosa, una bestia de ingeniería cuyo motor, incluso en silencio, parecía susurrar promesas de velocidad y poder. Pero era una bestia enferma. El coche pertenecía a uno de los clientes más ricos e impacientes de la concesionaria, un empresario que lo había traído al taller por quinta vez en 2 meses con el mismo problema inexplicable. El coche simplemente se apagaba. Podía funcionar perfectamente durante días y de repente, en medio del tráfico, en una autopista, el motor se cortaba sin previo aviso, dejando al conductor varado y furioso. Esa tarde, el ambiente en el taller era tenso. El dueño del coche, un hombre de traje caro y rostro enrojecido por la ira, estaba gritándole al gerente de la oficina: «Ricardo, es la 5ª vez, Ricardo. Mi coche de $150.000 es un pisapapeles glorificado. Sus expertos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Quiero una solución definitiva o quiero mi dinero de vuelta, ahora». Ricardo, un hombre de mediana edad, con un aire de superioridad que ahora se resquebrajaba, intentaba calmarlo. «Señor, le aseguro que mi mejor equipo está en ello. Es un fallo muy complejo». Y lo era. El equipo de Ricardo, los mecánicos estrella de la concesionaria, rodeaban el coche como cirujanos, alrededor de un paciente moribundo. Las pantallas de sus escáneres de diagnóstico mostraban un caos de información inútil. Los códigos de error eran una tormenta contradictoria. «No tiene ningún sentido», exclamó uno de ellos, arrojando un trapo al suelo. «Los códigos se borran y aparecen otros nuevos cada vez que lo arrancamos. Hemos cambiado la ESU, los inyectores de combustible, el arnés de cableado completo. Hemos cambiado medio coche. Es como si tuviera un fantasma». Desde su rincón, Luna observaba. Había escuchado toda la conversación. Escuchó al dueño describir los incidentes, y una frase, una pequeña, un pieza de información que todos los demás habían descartado como irrelevante, se encendió en su mente como una luz de neón. «Y siempre pasa cuando vuelvo de mi casa de campo», había gritado el dueño, «después de un viaje largo en un día caluroso». Calor, viaje largo. Esas eran las variables que los mecánicos, obsesionados con el software y la electrónica, no estaban introduciendo en su ecuación. Para ellos era un problema de código. Para Luna empezaba a aparecer un problema de física, un problema de causa y efecto. El fantasma en la máquina no era un espíritu, era una reacción a una condición específica. Y mientras los expertos se preparaban para desmontar el motor por 6ª vez, Luna abrió una nueva nota en su tablet y empezó a formular una teoría basada no en lo que los ordenadores decían, sino en lo que el dueño del coche, sin saberlo, les había contado. La paciencia del señor Ferrer, el dueño del Audi defectuoso, se había agotado. Irrumpió en el área del taller, su rostro congestionado por la ira, agitando una carpeta de documentos. «Ricardo, se acabó», tronó, su voz resonando contra las paredes blancas del impecable taller. «Mi coche lleva aquí un mes, y su equipo de expertos lo único que ha hecho es cambiar piezas caras sin tener la más mínima idea de lo que están haciendo. O mi coche funciona perfectamente para el viernes, o mi equipo de abogados se pondrá en contacto con el tuyo. Y créeme», añadió, acercando su rostro al de Ricardo, «no te gustará nada el resultado». La amenaza era clara, pública y devastadora.
Para Ricardo, cuya carrera se basaba en una imagen de eficiencia y control, era un jaque mate. Sintió una oleada de pánico frío. Miró a su equipo de mecánicos que apartaron la vista, sus rostros una mezcla de vergüenza y derrota. Miró al coche de $1.000.000, ahora un símbolo de su incompetencia. Su reputación, construida durante años, estaba a punto de desmoronarse. Necesitaba una salida, una distracción, una forma de cambiar la narrativa y reafirmar su poder. Y entonces su mirada se posó en la esquina de la sala de espera, donde una niña silenciosa observaba la escena, con una tablet en su regazo. Luna, la hija de la limpieza. Una idea, nacida de la desesperación y la arrogancia, comenzó a formarse en su mente. Era una idea cruel, un truco de relaciones públicas, un acto de teatro para desviar la atención. Se irguió, forzando una sonrisa de confianza que no sentía. «Señor Ferrer», dijo en voz alta, para que todos en el taller lo escucharan. «Usted tiene razón en estar frustrado, pero el problema de este coche no es técnico». Hizo una pausa dramática. «Es un problema de perspectiva. Mis hombres son los mejores, pero están demasiado cerca del problema. Buscan soluciones complejas porque son expertos en sistemas complejos». Caminó hacia el centro del taller, convirtiéndolo en su escenario. A veces, la solución es tan simple que la pasamos por alto, tan simple que cualquiera podría verla. Incluso... Y entonces giró y señaló directamente a Luna, que levantó la vista sorprendida. Incluso la hija de la limpieza, que cree tener una teoría. Un murmullo recorrió el taller. Sofía, la madre de Luna, que estaba limpiando cerca, se quedó helada de terror. Ricardo saboreó el momento de poder recuperado. «Así que vamos a hacer esto interesante», declaró. «Ofrezco $50.000, de mi propio bolsillo, para cualquiera en este taller que pueda encontrar el fallo de este coche antes del viernes». Miró a sus mecánicos con desafío. «Y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera». Su mirada volvió a posarse en Luna, su sonrisa ahora una mueca de burla. Incluso ella. La humillación fue como una bofetada. No era una oferta genuina para Luna, era una forma de insultar a su propio equipo y ridiculizar a la niña en un solo movimiento. Sofía corrió hacia Luna intentando llevársela. «Vámonos, mi amor, no es nuestro problema». Pero Luna no se movió. La apuesta de Ricardo, pensada como una burla, había creado sin querer una oportunidad, una puerta, una posibilidad de probar la lógica que bullía en su mente. Miró a Ricardo, el hombre poderoso y arrogante, y por primera vez no vio a un superior. Vio un sistema defectuoso que necesitaba una corrección. Con una calma que silenció a toda la sala, Luna asintió una sola vez, y con ese gesto la apuesta quedó sellada. La arrogante apuesta de Ricardo transformó el ambiente del taller. La frustración de los mecánicos fue reemplazada por una energía frenética, una mezcla de codicia por la recompensa y un deseo desesperado de salvar su propio orgullo. Se lanzaron sobre el Audi como una manada de lobos, una última y caótica ofensiva contra el fantasma en la máquina. Volvieron a conectar los escáneres, sus pantallas llenándose de nuevo con el mismo caos de códigos de error sin sentido. Discutían en voz alta, proponiendo teorías cada vez más descabelladas. Quizás es una microfisura en la placa de la EQ que solo se manifiesta con la vibración. No, tiene que ser un error en la encriptación de la llave. Vamos a reprogramarla. Estaban atrapados en su propio dogma, convencidos de que una máquina tan compleja solo podía tener un fallo igualmente complejo. Seguían buscando un error de $1.000.000, incapaces de concebir que la solución pudiera valer unos pocos centavos. Mientras tanto, Luna no se acercó al coche. No necesitaba hacerlo. Se sentó en su rincón, abrió su tablet y se sumergió en su propio proceso de diagnóstico.
un proceso que era invisible y silencioso, pero infinitamente más metódico. No le interesaban los códigos de error, sabía que eran síntomas, no la causa. Ella estaba centrada en la única pieza de información que importaba, la que todos los demás habían descartado, el testimonio del dueño. Siempre pasa después de un viaje largo, en un día caluroso. Esa era su pista, esa era su verdad. Su mente lógica comenzó a construir la cadena de causa y efecto. Paso 1. Viaje largo en día caluroso. El compartimento del motor alcanza su máxima temperatura de funcionamiento. Paso 2. La temperatura extrema causa la expansión térmica de los materiales. Plásticos, gomas, metales, todos se dilatan ligeramente. Paso 3. Un fallo electrónico, que es intermitente y dependiente de la temperatura, casi siempre es causado por una conexión física que se vuelve inestable bajo estrés térmico. Conclusión: el fallo no está en el software, está en un componente físico, cerca de una fuente de calor importante, como el bloque del motor o el colector de escape. Con esta hipótesis como guía, comenzó su búsqueda virtual. Abrió los esquemas técnicos del motor de ese modelo de Audi, documentos que había encontrado en un foro de ingeniería alemán. Su mente no veía un dibujo complejo, veía un mapa del tesoro. Trazó el recorrido de cada sensor, de cada cable, de cada manguera, cruzando la información con un diagrama de distribución de calor del motor. Y entonces encontró el punto de intersección, una pequeña y aparentemente insignificante manguera de vacío. En el esquema, su recorrido pasaba a escasos milímetros del colector de escape, una de las partes más calientes del motor. La manguera era responsable de mantener la presión de vacío para varios sensores críticos. Si esa manguera tuviera una fuga, por pequeña que fuera, enviaría lecturas incorrectas al sistema, volviendo loca a la computadora. Y si esa fuga solo ocurriera cuando el plástico de la manguera se dilatara por el calor extremo, el patrón encajaba. Era perfecto en su simplicidad. Levantó la vista de su tablet. Vio a los mecánicos sudando, discutiendo, cambiando otra pieza cara que no solucionaría nada. Sintió una punzada de algo parecido a la lástima por ellos. Estaban tan atrapados en su laberinto de complejidad que no podían ver la simple y elegante verdad que estaba justo delante de ellos. Luna cerró su tablet. Ya tenía su teoría. Ahora solo necesitaba la oportunidad de demostrarla. En este preciso momento, la batalla ya está ganada, aunque nadie en esa sala lo sepa todavía. Ha sido ganada no con herramientas caras, sino con pura lógica, no con años de experiencia, sino con una perspectiva diferente. Es la prueba de que, a veces, para resolver un problema, no necesitas mirar más de cerca, sino mirar de una forma completamente nueva. Si crees en el poder de una mente que ve lo que otros ignoran, si estás listo para ver a los expertos ser humillados por la verdad, únete a nosotros. Suscríbete al canal, porque esta es solo una de las muchas historias que te demostraremos que el verdadero genio no siempre lleva un uniforme. El día siguiente a la apuesta, el ambiente en el taller de velocidad pura era un infierno de frustración. El equipo de mecánicos de Ricardo, heridos en su orgullo y tentados por la recompensa, se lanzaron sobre el Audi azul con una furia renovada. Pasaron horas realizando los mismos diagnósticos, obteniendo los mismos resultados contradictorios. La tensión era tan espesa que Sofía, mientras limpiaba los cristales de la sala de espera, sentía que podía cortarla con un cuchillo. Le había suplicado a Luna que se quedara en su rincón, que no se involucrara, que no les diera a los señores ninguna razón para fijarse en ellas. Pero Luna no podía evitarlo. Observaba desde la distancia, viendo cómo los expertos se ahogaban en un mar de datos que no sabían interpretar. Veía cómo buscaban un monstruo complejo en el
Software, ignorando el simple susurro del mundo físico. Su teoría sobre el calor se había solidificado en su mente hasta convertirse en una certeza absoluta. Sabía que tenía que intentarlo. Era lo lógico. Esperó a que Ricardo, el gerente, saliera de su oficina para gritarle a su equipo. Ese era su momento. Con una determinación que hizo que su madre sintiera un escalofrío de pánico, Luna caminó directamente hacia él, con su tablet en la mano. «Señor Ricardo», dijo, su voz clara y sin titubeos. Ricardo se giró, su rostro ya una máscara de irritación. «¿Qué quieres ahora, niña? ¿No ves que estamos ocupados resolviendo problemas de verdad?» «El problema es de verdad», respondió Luna. «Pero no lo están buscando en el lugar correcto». Abrió una imagen en su tablet. Era un diagrama simple que ella había dibujado. Un esquema del motor, con el colector de escape resaltado en rojo, y una flecha apuntando a una manguera de vacío que pasaba muy cerca. Junto a la flecha había escrito una sola palabra: calor. «El problema es físico, no es software», explicó. «Es una fuga de vacío que solo ocurre cuando esta manguera se calienta y se expande. Por eso es intermitente y dependiente de la temperatura». Ricardo miró el dibujo infantil. Miró a la niña seria y extraña que tenía delante. Y entonces soltó una carcajada. No fue una risa corta. Fue una carcajada profunda, burlona y cruel, que atrajo la atención de todos los mecánicos. «¡Ja! ¡Vengan a ver esto!», gritó llamando a su equipo. «¡Rápido! La niña genio ha resuelto el misterio con un dibujo a lápiz». Los mecánicos se acercaron, sonriendo con suficiencia. «Increíble», dijo uno. «No es el software, es el calor», dijo la palabra calor, con un sarcasmo exagerado, como si fuera la idea más estúpida que hubiera oído jamás. «Claro», añadió otro, «el coche debe tener fiebre. ¿Por qué no le ponemos una compresa fría en el capó?» Las risas llenaron el taller. Era un ataque en toda regla, una humillación diseñada para aplastarla. Se burlaban de su edad, de su género, de su condición de hija de la limpieza. Era la arrogancia del conocimiento establecido mofándose de la intuición y la lógica pura. Ricardo se agachó hasta quedar cara a cara con Luna, su sonrisa ahora desaparecida, reemplazada por una mirada fría y amenazante. «Escúchame bien, niña. He tenido suficiente de tus juegos y tus teorías de fantasía. Has tenido tu momento. Ahora desaparece. Si te vuelvo a ver cerca de este coche, me aseguraré personalmente de que tú y tu madre no vuelvan a encontrar trabajo en toda esta ciudad. ¿Has entendido?» Sofía corrió y, llorando, agarró a Luna del brazo. «Sí, señor, lo ha entendido. Discúlpenos, no volverá a pasar». Mientras arrastraba a su hija lejos de allí, Luna no lloró. No mostró ninguna emoción. Simplemente miró por encima del hombro al grupo de hombres que se reían, y en sus ojos no había herida, sino una nueva y fría determinación. Le habían cerrado la puerta. Ahora tendría que encontrar la manera de derribarla. Esa noche, el pequeño apartamento de Luna y Sofía estaba cargado de una tensión silenciosa. Sofía lloraba en la cocina, no solo por la humillación, sino por el miedo real de perderlo todo, por lo que ella veía como una imprudencia de su hija. «Te lo dije, Luna», susurró entre sollozos. «Te dije que no los molestaras. ¿No te das cuenta? Podrían echarnos a la calle por un coche que ni siquiera es nuestro». Luna estaba sentada en la mesa de la cocina, terminando metódicamente su cena. Esperó a que su madre terminara, procesando su arrebato emocional como una tormenta pasajera. Cuando Sofía finalmente se calmó, agotada, Luna habló. «Mamá», dijo con calma, «él se equivocó. Ellos están equivocados. Yo tengo razón». Le mostró a su madre la lógica en su tablet. Le explicó la teoría del calor, la manguera, el patrón. Sofía no entendía los detalles técnicos, pero entendía la certeza absoluta de su hija. «Incluso si tienes razón, ¿qué podemos hacer?» «Nos han prohibido acercarnos», dijo Sofía derrotada. «Por eso necesito tu ayuda», respondió Luna.
Necesito volver al taller, por la noche, cuando no haya nadie. Sofía la miró horrorizada. «¡Estás loca! Si nos pillan, no solo me despedirán, llamarán a la policía». «No nos pillarán», insistió Luna. «Tú conoces las rondas del guardia de seguridad. Tú tienes las llaves maestras del equipo de limpieza. El sistema de cámaras tiene puntos ciegos. Lo he estudiado». Sofía estaba dividida. Su instinto le gritaba que se protegiera, que no se arriesgara. Pero el amor por su hija y una pequeña parte de ella que había visto la genialidad de Luna demasiadas veces como para dudar por completo, la hizo vacilar. «Si tengo razón, mamá», dijo Luna, su argumento final, «ganaremos la apuesta. El dinero podría cambiar nuestras vidas. Y si no lo hago, ese hombre, el señor Ferrer, perderá su coche, y el gerente, Ricardo, nunca aprenderá su lección». La decisión fue la más difícil de la vida de Sofía, pero al mirar los ojos serios y decididos de su hija, supo que no podía negarse. Horas más tarde, vestidas de oscuro, madre e hija se deslizaron por las calles silenciosas. La concesionaria de lujo era una fortaleza de cristal y acero bajo la luz de la luna. Sofía, con el corazón en la garganta, usó su tarjeta de acceso en una puerta de servicio trasera. Entraron en el taller, ahora un lugar silencioso y fantasmal. Las sombras de los coches de lujo parecían monstruos dormidos. Se movieron con rapidez y sigilo, evitando las cámaras que Luna había memorizado hasta llegar al Audi azul. Luna se puso a trabajar de inmediato. No podía encender el motor para generar calor, así que tuvo que improvisar. Usando una pistola de calor industrial del taller, de las que se usan para aplicar vinilos, la apuntó con cuidado hacia la zona del motor donde sospechaba que estaba la falla. Durante 20 minutos, calentó metódicamente el área mientras Sofía vigilaba la puerta, sobresaltándose con cada ruido lejano. Cuando la zona estuvo lo suficientemente caliente, Luna se deslizó bajo el coche con una linterna y un pequeño espejo de inspección, como los que usan los dentistas. Con sus manos pequeñas, navegó por el laberinto de componentes hasta llegar al lugar exacto. Apuntó la luz y el espejo, y allí estaba. La vio, una fisura minúscula, casi invisible, en la manguera de vacío. Una grieta que, con el calor, se había dilatado, abriéndose lo suficiente como para causar la fuga que volvía loco a todo el sistema. Sacó su tablet y con manos firmes tomó una foto clara y fechada de la grieta. La prueba. Tenía la prueba. Podría haberlo arreglado permanentemente, pero su plan era más inteligente. Necesitaba que ellos vieran la verdad. De su mochila sacó un pequeño tubo de sellador de silicona de alta temperatura. Con la punta de su dedo, aplicó una capa fina y casi transparente sobre la fisura. Sería un arreglo temporal. Soportaría la presión por un tiempo, lo suficiente para la demostración antes de volver a fallar. Se deslizaron fuera del taller tan silenciosamente como habían entrado. De vuelta en su apartamento, Luna miró la foto en su tablet. La imagen de la pequeña grieta, la simple verdad que había humillado a los expertos. Ahora no solo tenía una teoría, tenía la evidencia. El escenario estaba listo para el acto final. La noche en el taller de velocidad pura era un mundo de sombras y gigantes de metal dormidos. Para Luna, sin embargo, era un laboratorio lleno de posibilidades. La adrenalina de la infiltración había dado paso a una calma y una concentración absolutas. Estaba en su elemento. El miedo a ser descubierta fue reemplazado por la emoción de la caza, la emoción de estar a punto de confirmar su hipótesis. Su madre, Sofía, actuaba como su vigía, un manojo de nervios apostado en la puerta, saltando con cada ruido lejano de la ciudad. Pero Luna ya no la oía. Su universo se había reducido al Audi azul y al secreto que guardaba en sus entrañas. Su plan era metódico. Sabía que no podía encender el motor. El ruido alertaría a cualquier guardia de seguridad. Por lo tanto, no podía confirmar su teoría de la manera tradicional.
Tenía que simular las condiciones. Arrastró una lámpara de trabajo industrial y la colocó debajo del coche, apuntando su potente foco halógeno directamente hacia la zona del colector de escape, donde sospechaba que estaba la manguera defectuosa. Era un método ingenioso y arriesgado. Mientras la lámpara calentaba, lentamente el metal, Luna se preparó. Abrió su mochila y sacó sus herramientas. No llaves inglesas pesadas, sino pinzas de precisión, un pequeño espejo de inspección dental que había comprado en una farmacia y su tablet. Mientras esperaba que la temperatura subiera, repasó los esquemas en su pantalla una última vez. Su mente trazaba el flujo de aire, el recorrido de los sensores, la lógica del sistema. Para ella, el motor no era una pieza de mecánica, era un organismo vivo, y el fallo era una enfermedad con síntomas claros. El calor era la fiebre que revelaba la infección oculta. Después de 20 minutos, el metal en la zona objetivo estaba caliente al tacto. Era el momento. Se deslizó bajo el coche, su cuerpo pequeño y delgado moviéndose con una agilidad que ningún mecánico adulto podría igualar. Y fue aquí donde su físico, a menudo visto como una desventaja, se convirtió en su mayor ventaja. El espacio entre el bloque del motor y el chasis era increíblemente estrecho, un laberinto de cables y tuberías. Un hombre adulto apenas podría meter una mano allí, pero Luna, con sus brazos delgados y sus dedos pequeños, podía navegar por ese espacio con facilidad. Eran sus manos pequeñas las que le permitían llegar donde otros no podían. Sosteniendo la linterna con la boca, usó el espejo dental para mirar en el ángulo ciego detrás del colector. La luz rebotó en el pequeño espejo y por primera vez iluminó la manguera de vacío culpable. A simple vista, parecía intacta, pero Luna no se fiaba de la vista. Con la otra mano, usando una pinza larga y fina, presionó suavemente la superficie de la manguera calentada. Y entonces lo sintió, una minúscula deformación, una falta de rigidez en un punto específico, y al presionar, escuchó el sonido más leve y satisfactorio del mundo, un siseo casi inaudible de aire escapando. La fuga, el siseo, era la música de la victoria, la confirmación de su lógica, era la voz del fantasma en la máquina, y solo ella había tenido la paciencia y la perspectiva para escucharlo. Sacó su tablet y, contorsionando su cuerpo en una posición imposible, logró tomar una foto clara y enfocada de la fisura en la manguera, una grieta delgada como un cabello que ahora, con el calor, se había dilatado lo suficiente como para ser visible. La evidencia era irrefutable. La fecha y la hora estampadas en la foto serían su coartada, la prueba de su investigación nocturna. En ese momento, podría haber terminado su misión. Tenía la prueba. Podría habérsela mostrado a Ricardo al día siguiente. Pero su mente fue un paso más allá. Demostrar que tenía razón no era suficiente. Tenía que entregar una solución. Tenía que hacer que la máquina funcionara. Sabía que no podía reemplazar la manguera. No tenía la pieza de repuesto ni el tiempo para hacerlo. Pero en su mochila, junto a sus libros escolares, llevaba un pequeño kit de primeros auxilios para electrónica. De él sacó un pequeño tubo de sellador de silicona de grado industrial, resistente a altas temperaturas, que había rescatado de la basura del taller hacía semanas. Era el tipo de material que se usaba para sellar juntas de motor. Con una precisión quirúrgica, aplicó una capa fina y uniforme sobre la pequeña fisura. El sellador transparente se adhirió al instante al plástico caliente de la manguera, creando un parche temporal, pero increíblemente resistente. Sabía que no duraría para siempre, pero duraría lo suficiente, duraría lo necesario para el día del veredicto. Con el trabajo terminado, se deslizó fuera de debajo del coche, limpió cualquier rastro de su presencia, apagó la lámpara y se reunió con su madre,
que casi se desmaya de alivio al verla. Salieron del taller tan sigilosamente como habían entrado, dos fantasmas desapareciendo en la noche. De vuelta en la seguridad de su apartamento, Luna no podía dormir, no por miedo, sino por la emoción. Miraba la foto de la manguera rota en su tablet. Era tan pequeña, tan insignificante, y sin embargo, esa pequeña imperfección había sido suficiente para derrotar a un equipo de los mejores mecánicos, para poner en jaque a una concesionaria de lujo y para crear un misterio que nadie podía resolver. Comprendió algo fundamental esa noche. Los expertos buscaban problemas grandes y complejos porque trabajaban en máquinas grandes y complejas. Su arrogancia no les permitía buscar una solución simple. Pero ella, con su mente que veía todo como un sistema interconectado, sabía que los sistemas más grandes a menudo fallan por sus componentes más pequeños. Era una lección que nunca olvidaría. El escenario estaba listo, la trampa de la verdad estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que los expertos cayeran en ella. El viernes por la mañana, el taller de velocidad pura era un hervidero de tensión. Era el día del veredicto, el final del plazo de la arrogante apuesta de Ricardo. El Audi azul medianoche permanecía en el centro del taller, limpio y pulido, pero con un aura de fracaso que contaminaba el ambiente. El equipo de mecánicos de Ricardo, después de una semana de intentos fallidos, se había rendido. Estaban de pie, con los brazos cruzados y una expresión de resentimiento, esperando el inevitable momento de la humillación. El dueño del coche, el señor Ferrer, llegó a las 10 en punto, su rostro una máscara de impaciencia y desdén. «Y bien, Ricardo», dijo con una voz cortante, «¿cuál es el veredicto? ¿O debo llamar a mis abogados de una vez?» Ricardo, el gerente, sudaba a pesar del aire, fresco de la mañana. Se había quedado sin excusas, sin teorías, sin esperanza. Estaba a punto de admitir su derrota, de enfrentarse a la furia del cliente y a la burla de la competencia, cuando la puerta lateral del taller se abrió. Eran Sofía y Luna. Sofía parecía aterrorizada, como si estuviera llevando a su hija a un sacrificio, pero Luna caminaba con una calma y una determinación que parecían fuera de lugar. No se detuvo en un rincón. Caminó directamente hacia el centro del drama, hacia donde estaban Ricardo y el señor Ferrer. No dijo una palabra, simplemente levantó su tablet y la giró para que ellos vieran la pantalla. En la pantalla había una sola imagen, una fotografía en alta resolución, tomada desde un ángulo extraño, mostrando una pequeña manguera de goma negra. Y en la manguera, apenas visible pero innegable, había una delgada línea, una fisura, con la fecha y la hora de la noche anterior estampadas digitalmente en la esquina. Ricardo y el mecánico jefe se inclinaron para verla, confundidos. «¿Qué es esto?», se preguntó Ricardo con fastidio. «¿Una foto? ¿Se supone que esto es una broma?» «No es una broma», respondió Luna, su voz clara y firme. «Es la respuesta. El problema no es el software, es esto. Una fisura en la manguera de vacío del colector de admisión, sección 3B. El mecánico jefe soltó una carcajada. «¡Imposible! Una fuga de vacío no causaría un fallo sistémico total. Revisamos todas las mangueras». «¡No la vieron!», continuó Luna. Su lógica implacable, porque la fisura es casi invisible cuando el motor está frío. Solo se expande y filtra aire cuando el colector se calienta por encima de los 95 grados Celsius. La entrada de aire no medido engaña al sensor de masa de aire. El sensor envía datos erróneos a la ECU, y la ECU, al recibir datos ilógicos del sensor de masa de aire y del sensor de oxígeno simultáneamente, entra en un bucle de error y, como medida de seguridad para proteger el motor, apaga el sistema. No es un fantasma, es una respuesta lógica a una información incorrecta. Explicó la cadena de causa y efecto con una precisión tan clínica que el silencio cayó sobre el taller.
Los mecánicos se miraron unos a otros, atónitos. La teoría era perfecta, demasiado perfecta. Incluso si eso fuera cierto, replicó Ricardo, tratando de encontrar una falla. ¿Cómo podrías saberlo? ¿Y cómo lo arreglaste? Anoche, dijo Luna con simpleza, apliqué un sellador de silicona de alta temperatura sobre la fisura. Es una reparación temporal, pero es suficiente para demostrar mi teoría. El coche funcionará perfectamente ahora. Levantó la vista y los miró a todos, uno por uno. Hagan la prueba. Su confianza era absoluta. Era un desafío directo a una sala llena de expertos, lanzado por una niña de 12 años a la que habían despreciado. Ricardo miró al señor Ferrer, luego a sus mecánicos derrotados, y finalmente al coche. Atrapado, sin más opciones, tomó las llaves de la mano de uno de sus hombres. «Vamos a dar una vuelta», dijo, su voz ronca. El día del veredicto había llegado. El ambiente dentro del Audi era sofocante. Ricardo se sentó al volante con su mecánico jefe, Javier, en el asiento del copiloto, y el dueño del coche, el señor Ferrer, en la parte de atrás, observando todo con brazos cruzados y una expresión de escepticismo total. «La niña viene con nosotros», dijo el señor Ferrer de repente. «Si el coche falla, quiero ver su cara». Sofía intentó protestar, pero Luna asintió y se sentó en silencio en 1900. El asiento trasero, para ella, no era una amenaza, era un paso necesario en el proceso de verificación. Ricardo encendió el motor. El sonido fue suave, perfecto, como el primer día que salió de la fábrica. No había ninguna señal de problemas, pero todos sabían que el fantasma solo aparecía cuando se le provocaba. El plan de Ricardo era brutal: llevar el coche al límite absoluto, forzar el fallo, demostrar que la teoría de la niña era una coincidencia afortunada. Salió de la concesionaria y se dirigió directamente a la autopista. «Primero, vamos a calentarlo», dijo, su voz tensa. Durante 20 minutos condujeron a velocidad de crucero. El aire acondicionado estaba al máximo. El sol de mediodía golpeaba el asfalto. Las condiciones eran idénticas a las de los fallos anteriores. Javier, en el asiento del copiloto, tenía un escáner de diagnóstico profesional conectado, sus ojos fijos en los datos, esperando ver la primera señal de anomalía. Pero no había nada. Todos los sistemas reportaban un funcionamiento óptimo. «No es suficiente», dijo Ricardo, su mandíbula apretada. «Ahora, la prueba de verdad». Tomó una salida que llevaba a una carretera secundaria con subidas y bajadas pronunciadas, y comenzó a forzar el motor. Aceleraciones bruscas, frenadas repentinas, subidas en marchas bajas para aumentar la temperatura. El coche respondía con una potencia y una suavidad impecables. El rugido del motor era una melodía de poder, no el presagio de un fallo. El sudor comenzó a berlar la frente de Ricardo, pero no era por el calor, era por la tensión de esperar un desastre que se negaba a ocurrir. Javier no apartaba la vista de su escáner. «Los niveles son perfectos», murmuraba incrédulo. «La presión de vacío es estable. La mezcla de aire y combustible es óptima. Es imposible». Después de casi una hora de abuso mecánico, Ricardo se detuvo en un mirador en la cima de una colina. Apagó el motor y un silencio denso llenó el coche. Se giró y miró al señor Ferrer. El rostro del dueño del coche ya no era de ira, sino de puro asombro. Luego ambos se giraron y miraron a Luna. Ella había permanecido en silencio durante todo el viaje, simplemente observando la carretera como si estuviera disfrutando del paseo. Ricardo salió del coche, abrió el capó. El calor que emanaba del motor era intenso. Él y Javier inspeccionaron la zona que Luna había señalado. No vieron nada fuera de lo común. El sellador de silicona transparente que Luna había aplicado era prácticamente invisible. Para ellos era como si el coche se hubiera curado por arte de magia. Regresaron al taller en un silencio pesado y humillante. No era el silencio de la tensión, sino el de la derrota. Cuando entraron en la bahía de trabajo,
Todos los demás mecánicos los miraban, esperando el resultado. Ricardo bajó del coche, caminó lentamente, pasando junto a su equipo, hombres con décadas de experiencia, y se detuvo justo frente a la pequeña figura de Luna, que lo esperaba, tranquilamente junto a su madre. El taller entero contuvo la respiración. Ricardo la miró, vio su calma, su falta de presunción, su inteligencia silenciosa. Vio a la niña que había sido humillada, a la hija de la faccineira, y vio a la única persona en todo el planeta que había sido capaz de resolver su problema imposible. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. El rugido del motor había sido la prueba de la verdad, pero el silencio que siguió fue el sonido de un paradigma rompiéndose, el sonido del ego de un hombre rindiéndose ante la lógica pura de una niña. El rugido perfecto del motor del Audi llenó el taller, pero fue ahogado por un silencio aún más profundo. El silencio de una docena de mecánicos y un gerente que acababan de presenciar lo imposible. El coche, su némesis durante semanas, ahora ronroneaba como un gato satisfecho, curado no por sus escáneres de miles de dólares, sino por la lógica de una niña y un trozo de silicona. Ricardo, el gerente, permanecía de pie, pálido, su mente luchando por procesar la escala de su derrota. No era solo que la niña tuviera razón, era cómo tenía razón. Había usado la observación, la deducción y un conocimiento fundamental que ellos, en su búsqueda de fallos complejos, habían olvidado por completo. Cada una de sus burlas, cada risa condescendiente, ahora resonaba en sus oídos como un eco de su propia estupidez. El señor Ferrer, el dueño del coche, fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Luna. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora brillaban con una admiración sin límites. Se agachó para quedar a su altura. «Niña», comenzó, su voz ronca por la emoción. «No sé quién eres, ni de dónde has salido, pero eres una genio, una absoluta y verdadera genio». Se sacó la cartera y extrajo un fajo de billetes. «Toma, esto no es por la apuesta, es por la lección». Luna miró el dinero, pero no lo cogió. Simplemente miró a Ricardo. Todos los ojos del taller se volvieron hacia el gerente. Era su turno. Con un esfuerzo que pareció costarle más que cualquier negociación de su vida, Ricardo caminó hasta quedar frente a Luna. Se sentía desnudo, expuesto. Su autoridad, su reputación, todo se había desmoronado. Miró a la niña y, por primera vez, la vio de verdad. Vio la inteligencia en sus ojos tranquilos, vio la dignidad en su postura. «Yo», comenzó, su voz fallando. Respiró hondo. «Yo me equivoqué», dijo, sus palabras resonando en el silencioso taller. «Todos nosotros nos equivocamos». Se giró hacia su equipo de mecánicos que ahora miraban al suelo avergonzados. Buscábamos un problema complejo en una máquina compleja porque nuestros egos son complejos, porque nos negamos a creer que la solución pudiera ser simple, porque nos negamos a escuchar. Volvió a mirar a Luna. «Tú no solo reparaste un coche hoy, nos diste a todos una lección de humildad, y yo te pido perdón, delante de todos, por haberme burlado de ti, por haberte subestimado. Perdóname». Sacó el sobre con los 50,000 pesos de la apuesta y se lo ofreció. «Esto es lo que prometí», dijo, «pero no es ni de lejos lo que mereces. Lo que mereces es mucho más». Luna finalmente aceptó el sobre y sin mirarlo se lo entregó a su madre Sofía, que lloraba silenciosamente a su lado. Era un gesto simple que lo decía todo. Su objetivo nunca había sido el dinero, sino la solución, la restauración del orden. La redención de Ricardo no había terminado. Se giró hacia Sofía. «Y a usted, señora, le pido disculpas por no haber valorado nunca el tesoro que tenía trabajando bajo mi techo. A partir de hoy, eso va a cambiar». El peso de la verdad había caído, y con él la arrogancia de los especialistas se había hecho añicos, dejando espacio para algo nuevo
y mucho más valioso. El final de la jornada de ese viernes no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El señor Ferrer, el agradecido dueño del Audi, resultó ser no solo un empresario, sino un filántropo con un gran interés en la educación técnica. Ricardo, dijo apartando al gerente, tu taller es bueno, pero esta niña es un don. No podemos dejar que este talento se pierda. Quiero patrocinar su educación, la mejor escuela de ingeniería del país, la universidad que ella elija en el mundo. Yo cubro todos los gastos. Ricardo, sintiendo que su propia redención necesitaba una acción tangible, negó con la cabeza. No es suficiente, señor Ferrer, dijo, para sorpresa de todos. Un genio como ella no necesita solo una escuela, necesita un laboratorio, un lugar para crear. Y así nació una alianza improbable. Unas semanas después, la vida de Luna había cambiado para siempre. Ya no vivía en el pequeño apartamento. Ricardo y el señor Ferrer le habían conseguido a ella y a su madre una casa preciosa en un barrio tranquilo, con un gran garaje, y ese garaje se convirtió en el epicentro de un nuevo sueño. Usando una parte de la recompensa y una inversión considerable de sus dos nuevos benefactores, transformaron el garaje de la casa en el garaje de los sueños. No era una simple oficina, era un laboratorio de innovación de última generación, equipado con impresoras 3D, escáneres de diagnóstico avanzados, ordenadores potentes y todas las herramientas que Luna podría desear. Un año después, entramos en el garaje de los sueños. El lugar está lleno de luz y actividad, pero Luna no está sola. Está enseñando a un grupo de otros adolescentes del barrio, chicos y chicas que, como ella, tenían un talento oculto para la mecánica y la electrónica, pero no tenían los recursos. Se ha convertido en su mentora. Ricardo y el señor Ferrer entran en el garaje. Ya no son figuras de autoridad distantes, sino visitantes habituales, amigos. Observan con orgullo cómo Luna explica con paciencia un complejo diagrama de motor a un joven fascinado. Creamos esto para ella, susurra el señor Ferrer a Ricardo, y ella lo convirtió en algo para todos. Ricardo asiente, sus ojos llenos de una emoción tranquila. Su redención no fue solo pedir perdón, fue usar su poder para crear oportunidades, para asegurarse de que ninguna otra Luna fuera ignorada de nuevo. Y en ese momento, en ese garaje lleno de sueños y herramientas, comprendemos la verdadera moraleja, que el motor más potente no es el de combustión, sino el del potencial humano cuando se le da una oportunidad. Historias como esta nos demuestran que el genio puede encontrarse en cualquier lugar, esperando a que alguien tenga la humildad de verlo, de escucharlo. Si tú también crees en esto, si quieres que sigamos buscando a los Lunas de este mundo, te invito a unirte a nuestra misión. Suscríbete y ayúdanos a construir más garajes de sueños. La historia de Luna nos enseña que la verdadera experiencia no se mide en años de trabajo, sino en la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos. Nos recuerda que la humildad es la herramienta más importante en cualquier taller, y que a veces las soluciones más grandes a los problemas más complejos vienen en los paquetes más inesperados. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado, por favor, deja tu like, suscríbete para no perderte nuestro próximo relato y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.